sostenibles. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este martes 9 de mayo del año 2023. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez, en los controles, Julio Pinto, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter @RCR750 o seguirnos por nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Yo comento rápidamente algunos titulares de la prensa nacional e internacional. La situación de nuestro país en la Corte Penal Internacional es noticia. La CPI rechazó la petición de Venezuela de responder a informe con observaciones de las víctimas. La Corte Penal Internacional no aceptó la solicitud del gobierno de Nicolás Maduro de responder al informe con observaciones de las víctimas de presuntos delitos de lesa humanidad, lo que para defensores de derechos humanos supone una buena noticia. Esto lo tomó de La Voz de América. La Sala de Cuestiones Preliminares 1 de la Corte Penal Internacional rechazó autorizar al gobierno de Nicolás Maduro a responder al informe con observaciones de las víctimas que respaldan la continuidad de la investigación de la Fiscalía de la CPI contra el Estado venezolano por presuntos delitos de lesa humanidad. Ese proceso continúa, es lento, como han dicho tantos invitados en este espacio, pero sigue su curso. Los jueces de la CPI argumentaron que una respuesta debe limitarse a las nuevas cuestiones planteadas y recuerda que solo se puede evaluar la pertinencia de otorgar cualquier permiso para responder en relación con cuestiones específicamente identificadas. Venezuela se limita, esto está entre comillas, a señalar que el informe presenta hechos relativos a presuntas víctimas que podrían ser objeto de investigaciones penales internas o incluso los perpetradores podrían haber recibido sanciones efectivas o podrían ser hechos que nunca fueron denunciados en el sistema judicial interno venezolano. Aquí el objetivo, es conocer la identidad de aquellos que decidieron denunciar y saben ustedes, la Corte Penal Internacional tomó todas las previsiones para evitar que esto ocurriera. La reacción de Nicolás Maduro, decir que no hay víctimas de crímenes de lesa humanidad en el país. Esto lo tomó de Monitoreamos. Tras la decisión tomada por la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional de rechazar la autorización solicitada por Nicolás Maduro para presentar una réplica del informe de la sección para la participación de las víctimas y las reparaciones, Nicolás Maduro insistió en este lunes en que en Venezuela no hay víctimas de crímenes de lesa humanidad. A través de un comunicado explicaron que la decisión adoptada el 4 de mayo reconoce que el informe de la sección de reparación y participación de las víctimas de la Corte Penal Internacional solo recoge las opiniones de víctimas potenciales, esto entre comillas, determinando así expresamente que hasta el momento no existe ninguna víctima reconocida como tal. Bueno, lo cierto es que esto llega a la Corte Penal Internacional porque no hay justicia en Venezuela, esa es la única razón. Pero bueno, el equipo de Nicolás Maduro se defiende. Hay que recordar que Venezuela es el único país en el cual se investigan crímenes de lesa humanidad en América Latina, que ha llegado tan lejos, al menos, en este proceso. Le comento a mi equipo, a esta hora creo que íbamos a conversar con el profesor Ramón Piñango. Ajá, perfecto, lo tenemos porque además de este caso de la Corte Penal Internacional, ayer se inició el proceso de inscripción para la primaria de la oposición y con nuestro invitado queremos conversar acerca de todos estos temas. Ramón Piñango es profesor del IESA, sociólogo, y le agradezco profundamente recibir nuestra llamada. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Un gusto conversar con usted, profesor, y yo le pediría un primer comentario acerca del tema que nos ocupa, el destino político de nuestro país, este proceso de inscripción para la primaria. ¿Cómo lo ve usted? Lo escuchamos. Bueno, el proceso de inscripción para las primarias me parece que se ha ido complicando. La
el planteamiento, y hay planteamientos encontrados. Unos insisten que debe ser con el CNE, otros que no. Pero bueno, creo que la realización de las primarias es una fabulosa oportunidad para la oposición, para demostrar su capacidad de llevar a cabo un esfuerzo grande como es. Otras veces lo han enfrentado y lo lograron. Entiendo que hay dificultades para lograr ciertas cosas muy deseables y deseadas, como por ejemplo el voto en el exterior. Pero yo creo que vale la pena llegar a un acuerdo para que se realicen las primarias. Sin embargo, es lamentable, pero muy comprensible que existan serias dudas acerca del apoyo del CNE, especialmente con el uso del cartahuellas, que no garantiza con este régimen, no garantiza el secreto del voto. No hay que olvidar algo fundamental, en el cual hay que insistir una y otra vez, que simplemente no existe en este país poderes públicos independientes. Todo está controlado por quienes están en el poder. Y mientras no exista tal separación de poderes, que es propia, típica y fundamental en un país democrático, es muy comprensible las dudas sobre cualquier proceso en lo cual los jueces estén de parte de quienes mandan. Esa es mi opinión en particular. Ahora, sobre el tema del Consejo Nacional Electoral, lo hemos hablado incluso con la vicepresidenta de la Comisión de Primaria. ¿Por qué cree usted que se ha abierto esta discusión, tomando en cuenta las dudas que hay sobre la evidente parcialidad de este organismo, profesor? Lo escuchamos. Bueno, porque se ha abierto, precisamente por lo que acabo de decir, por la desconfianza que existe. Y hasta ahora tengo la impresión que no se ha logrado disipar esas dudas, esa desconfianza profunda y muy razonable y muy justificable. Para mí esa debe ser la primera prioridad de la Comisión de Primaria. Espero que en los días que restan, que son pocos ya, se pueda hacer algo al respecto. También hay que entender que, por ejemplo, existe el grave riesgo de que ciertos candidatos que sean electos sean inhabilitados. Caso, por ejemplo, de Capriles o de María Corina, por ejemplo. Cuando existe esa especie de guillotina ahí montada, cónchale, la desconfianza es tremenda. Entonces, lo que yo insisto una y otra vez, que la desconfianza es muy razonable, y el reto es de la Comisión de Primaria, y quedan muy pocos días, repito, es disipar esas dudas. Vamos a ver qué se puede hacer al respecto. Yo no lo veo claro y lo veo difícil. Ojalá algo se logre. Bueno, hay quienes opinan, profesor, que hay como, digamos, distintas corrientes que desde el inicio han intentado socavar este proceso para elegir un candidato o un líder de la oposición. ¿Qué piensa usted? Lo escuchamos. Bueno, sí, lo he oído. Y hay ciertos conflictos dentro de la misma oposición que no ayudan. Una de las razones es esta posibilidad de, digamos, organizar el proceso con el Consejo Nacional Electoral después de las condiciones casi imposibles que ha puesto sobre la mesa. ¿Qué puede decirnos, profesor? Bueno, algo tan sencillo como esto. Era muy esperarse. Lo sorprendente hubiese sido que el CNE, que quienes mandan se comporten de otra manera. Insisten en crear desconfianza. Y ahí es donde está el reto de la oposición, crear confianza en ellos mismos, en la misma oposición. Pero bueno, realmente la situación es confusa y muy compleja y difícil, lamentablemente. Sobre el tema de los candidatos y esta discusión interna que se ha abierto, es decir, esta precampaña que además luce ya bastante larga, el impacto que esto puede tener al momento de elegir a un líder de la oposición. ¿Qué opina usted, profesor? Lo escuchamos. Sí, efectivamente eso es
punto fundamental. Lo opino y creo que ya lo he manifestado en este programa en otras veces, que esto está demostrando una crisis de liderazgo tremenda. Y insisto y repito y repetiré que la crisis de liderazgo, los vacíos de liderazgo tienen que ser resueltos en cualquier sociedad de una u otra manera. Y muchas veces de una manera no muy feliz. Así que estamos en una situación muy frágil y ojalá que el liderazgo opositor sepa llegar a algún acuerdo entre ellos, ahora o después de la primaria. Porque las oportunidades no se acaban con las primarias. Después vienen otros procesos. El proceso de elegir un solo candidato. Si no se logra, por ejemplo, si no se logra que todos participen ahora, vamos a tener que más de un candidato de oposición. Fíjate que de repente no me diría que hayan dos o tres candidatos de oposición, y eso es así. Entonces, ¿qué? Pero nuevamente volvemos a lo que dije al comienzo. Hayan dos, tres o un solo candidato de oposición. El reto es lograr que buena parte de la gente vote y ver cómo se logra que se respeten los resultados electorales. Ese es el reto. Y ahora o después, porque todas las oportunidades no se van a acabar el 22 de octubre, perdón. El reto es poder luchar juntos, unidos, para que haya en el país procesos más justos, más creíbles, porque son realizados por poderes públicos independientes. Si me permite, profesor, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisieron dar en este tema de la larga campaña, seguir hablando sobre la participación o no del Consejo Nacional Electoral, una decisión que se va a tomar en breve y que, como le decíamos a la vicepresidenta de la comisión, va a tener un impacto. Eso será un antes y un después de cara a octubre y probablemente de cara al futuro político de nuestro país. Al regreso, si me permite, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Hablando acerca del destino político de nuestro país, que pasa por la celebración de la primaria del próximo 22
de octubre. Nos acompaña a esta hora el profesor Ramón Piñango. Y yo le dejaba una inquietud, profesor, sobre el intercambio de opiniones, por calificarlo de alguna manera, entre los candidatos de la oposición. Lo hemos hablado con usted, qué tan serio es esto y qué tan serio puede ser de cara al futuro, tomando en consideración el reto que está por delante y que al menos el equipo de Nicolás Maduro no ha dado ninguna muestra de tener voluntad de retomar algún tipo de negociación para establecer condiciones para la celebración de elecciones presidenciales en nuestro país. Lo escuchamos. Pero bueno, y además lo que acaba de decir, te insisto en el riesgo que hay de que si se elige un candidato con alguna posibilidad de ganar, con algún candidato de oposición, simplemente sea inhabilitado, como lo han hecho otra vez. Y repito, ese riesgo existe con varios candidatos opositores ahora. Pero sí creo también que el mundo no se acaba el día de la primaria, el 22 de octubre. Y hay mucha tela que cortar después. Pero necesitamos, yo sé que lo dije, pero lo quiero repetir, y es necesario repetirlo tantas veces como sea necesario, la unidad de la oposición para luchar. Por ejemplo, una lucha que debe ser de todo el país, no solamente de los partidos políticos, sino de toda la sociedad civil en general, para que haya poderes independientes, poderes públicos independientes. Sé que es difícil, pero pareciera a veces que está abandonada esa lucha. Eso no es negociable. No puede ser negociable que el Tribunal Supremo, que la misma Fiscalía, etcétera, dependan de quien está en el poder. Mientras yo exista, eso sí así va a ser muy difícil lograr un cambio político vía democrática, lo cual es muy lamentable. Pero por eso hay que insistir en esa lucha para que sí tengan su poder. Y repito, insisto una y otra vez, el mundo no se va a acabar el día en que haya las primarias. Después hay muchísima tela que cortar y hay que esperar y luchar por él. Bueno, profesor, el impacto que tiene o que puede tener la decisión del equipo de Nicolás Maduro de no ofrecer garantías o condiciones, a pesar del esfuerzo que ha hecho la comunidad internacional para alcanzar ese objetivo. Lo escuchamos. Bueno, el impacto sería terrible. Mira, hay otra parte importantísima de la realidad que vivimos, que es la desastrosa situación económica y social que está afectando a toda la sociedad, pero especialmente, por razones obvias, a quienes menos tienen, a los más débiles. Entonces, en estas circunstancias hay que dar la lucha. Yo creo que se lograría un gran apoyo a la población si se trazan metas políticas, fíjense bien, políticas, pero que la gente logre vincular con su realidad social y económica. Que no parezca que la lucha por lo político es independiente de la respuesta efectiva a la necesidad de gran parte de la población. Ahí vincular ambas cosas, ahí es el gran reto del liderazgo político actual. Y repito, esto hay que mantenerlo desde ahora y va a tener que mantenerse aún después de las primarias. El mundo no se acaba con las primarias. Justo quería preguntarle, profesor, porque da la impresión por momentos que hay como distintas campañas de cara a la primaria y algunos de los temas profundos, estructurales, no son tomados en cuenta, no forman parte de la discusión o el debate entre algunos de los candidatos. ¿Cómo lo ve usted? Lo escuchamos. Bueno, hay candidatos, por lo que he observado, de lo que he podido ver de campaña, hay candidatos que lo toman más en cuenta que unos que otros. Pero es lamentable que no estén siendo debatidos esos temas. Hay candidatos que lo toman en cuenta, pero no hay debate político sobre eso. Sobre qué hacer, por ejemplo, para que premie algo muy específico. Lo que está pasando con la educación es realmente criminal y lamentable. Hay escuelas cerradas o escuelas públicas que gran parte de ellas tienen clases los niños y jóvenes
2 o 3 días a la semana, como cuando mucho. Eso es criminal. Eso es una de las cosas peores que nos puede pasar, y una de las cosas más injustas, porque creo que incluso profundiza la separación entre sectores sociales del país. Bueno, a mí me encantaría haber visto discusiones sobre eso. ¿Qué proponen para enfrentar eso? ¿Qué se propone para ver qué se hace con el deterioro tremendo del salario mínimo? Con una inflación que incluso es una inflación en dólares, la que está sufriendo la gente. No hemos visto discusiones sobre eso, sino planteamientos muy generales y muy vagos. Eso es lamentable y eso más bien desanima la participación de la gente. Repito, estos son retos para toda la oposición, no solamente para un partido u otro. Bueno, y a esa lista incluiría el tema de los derechos humanos y los presos políticos, ni hablar este proceso que avanza en la Corte Penal Internacional. Yo le pediría un comentario, profesor, porque da la impresión, por momentos, cuando uno observa el discurso de alguno de los candidatos, que estamos en otro país y que no ha ocurrido absolutamente nada durante los últimos 20 años. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Hay candidatos que se refieren a ese tema, otros no. Pareciera que hay candidatos que están buscando cierta aprobación, o tal vez por temor, por temor a quienes están en el poder. Entonces se van ciertos temas. Pero fíjate bien, para ser muy realista, el tema de los derechos humanos es sin duda importantísimo, indudablemente importante. Pero también es muy importante referirse a lo que el pueblo sufre día tras día, hora tras hora. Y tampoco hemos visto debates sobre eso, cosas que atraería y resonaría bien en los oídos del mundo, de la sociedad general venezolana. Entonces, mucho menos, si no ocurre eso, mucho menos va a ocurrir con la lucha por los derechos humanos y lo que pueda decir o no la Corte Penal Internacional, que sin duda alguna es importantísimo. Pero eso resuena menos, es mi apreciación, puedo estar equivocado, es mi apreciación, eso resuena menos en los oídos de gran parte de la población venezolana de menos ingresos, que su situación cada vez más dura. La diáspora continúa, el sufrimiento humano diario continúa. Bueno, esos son los retos. Finalmente, profesor, su opinión, ¿cómo devolverle la esperanza a nuestro país, a los venezolanos, tomando en consideración, tantos años y esta crisis tan profunda? Sí, este tema es importantísimo, porque lo peor que nos puede pasar es que se pierda la esperanza, que la gente simplemente se sumerja en una gran especie de depresión colectiva. Eso es parte del reto. Por eso insisto una otra vez, que si en los oídos de la gente suena y resuena los temas, las voces del mundo opositor refiriéndose a temas que la gente sufre todos los días, eso puede aumentar la esperanza. Pero si se ve como un discurso vago, lejano, eso son siempre cosas de políticos, por no usar otra palabra. Tiene que haber comunicación. No hay liderazgo sin comunicación efectiva. Y la comunicación efectiva requiere empatía con lo que la gente siente y piensa. Si se da esa empatía, hay comunicación. Si no, hay un intento de comunicación, pero que no llega a los oídos de quienes deben llegar. Esa es mi opinión. Profesor Ramón Piñango, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Sociólogo, profesor de la IESA, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750.
la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del destino político de nuestro país y este proceso de primaria para elegir un candidato o un líder de la oposición, convocado para el próximo 22 de octubre. Ya se inició el proceso de inscripción de cara a la primaria. Nos acompaña a esta hora Christopher Correa, quien es miembro de la Elección Nacional de Voluntad Popular. Le agradezco recibir nuestra comunicación. Gracias por atendernos. Buenos días. No, vale, muchísimas gracias a ti, Mariale. Siempre contento de acompañarte aquí en tu programa y con tu audiencia. Un gusto conversar contigo y yo te pido un primer comentario acerca del tema que nos ocupa, que es este proceso de primaria, saber, entre otras cosas, qué decidieron sobre el candidato que van a apoyar o que va a representar a Voluntad Popular, luego lo ocurrido con Juan Guaidó. Te escuchamos. Sí, mira, lo primero y lo que quiero ratificar aquí en este programa, bueno, desde lo personal, las palabras de afecto con Juan, y desde lo político, el respaldo pleno y completo a Juan Guaidó, quien consideramos es uno de los líderes no más importantes, no voy a decir de Voluntad Popular, sino del país. Y ahora, bueno, tiene un rol que va a tener mucha preponderancia a nivel, bueno, internacional también. Pues lo que está pasando Juan y lo que pasó su familia, pues, bueno, es lamentable, no lo podemos normalizar, pero podría llegar a ser hasta previsible por parte de la dictadura que arreciaran en la persecución. Y llevamos semanas alertándolo, él mismo lo sabía y también lo denunció, y bueno, entendíamos que era una situación de no retorno y que había una decisión política, porque al final esto es política, porque es un régimen autoritario que no cree en ningún tipo de justicia, de arremeter contra Guaidó. En ese sentido, pues se tomó la decisión de que Guaidó saliera del país. Él tomó también esa decisión porque consideramos que iba a poder ser mucho más útil, evidentemente, desde el exilio que estando en prisión, y ya lo ha demostrado. Ha tenido la agenda de la oposición de la semana pasada, por ejemplo, fue Juan Guaidó reuniéndose, Juan Guaidó haciendo cosas y pues liderando un proceso democratizador para Venezuela, uniendo a los dos partidos principales de los Estados Unidos para hablar del tema de Venezuela, y bueno, y además demostrando y desnudando a Petro ante, bueno, cómo manejó la situación de cuando llegó el expresidente encargado a Colombia, expulsándolo, etcétera, y no dejándolo participar en las reuniones que tenía, simplemente reuniones con las otras delegaciones. Pero lo que vemos ahí es que el liderazgo de Guaidó es profundamente importante y es profundamente respetado y apreciado. Ante eso, pues lo que nosotros vemos y lo que él mismo ha dicho públicamente, una candidatura desde el exilio,
no es viable. Necesitamos una candidatura en Venezuela que además esté acompañada por líderes en el exilio para que podamos movilizar también y representar la voz de los venezolanos en la diáspora. Ante eso, nosotros en Voluntad Popular tuvimos a través de distintos espacios de discusión, tanto a nivel nacional como en los espacios institucionales que nosotros tenemos para reunirnos con los líderes regionales y estos a su vez con los líderes municipales, teníamos que tomar una decisión y tomamos una decisión. Nuestra decisión es que vamos a ir con el candidato que derrotó al régimen en Barinas. Nuestro candidato como Voluntad Popular para las elecciones primarias es Freddy Superdano, quien fue eso, como te digo, la persona que derrotó a los Chávez, que derrotó al régimen, que derrotó a todo el aparataje del Estado en Barinas. Entonces, ese va a ser nuestro abanderado, Freddy Superdano, que es actualmente el coordinador político nacional de Voluntad Popular. Ahora, Christopher, sobre la celebración de las primarias y sobre todo la situación de Juan Guaidó que puedes compartir con nosotros, lo hemos visto muy activo, participando en distintas reuniones con representantes, sobre todo de los principales partidos políticos en los Estados Unidos, hablando acerca de la situación de Venezuela. ¿Qué puedes compartir con nosotros sobre el papel de la comunidad internacional, no solo de cara a la primaria, sino de cara al futuro político de nuestro país? Te escuchamos. Sí, precisamente, yo creo que más que para la primaria, que es un proceso que nos permite generar unidad, que nos permite, bueno, que participen todos aquellos que estamos en contra del régimen y que definamos, gane quien gane, una candidatura unitaria para enfrentarlos electoralmente en el 2024. Aquí el rol de la comunidad internacional va a ser particularmente importante de cara a ese momento post elecciones. Y bueno, con cosas que se tienen que hacer desde ya. Nosotros hemos dicho, nosotros vamos a avanzar en todos los tableros, en todos los escenarios, es decir, en todos los espacios de negociación que nos permitan acercarnos a unas elecciones más transparentes, más limpias, que puedan ser más justas. La comunidad internacional ahí tiene un rol fundamental, desde los espacios de negociación que se puedan llegar a tener para garantizar unas elecciones más limpias, desde la participación de todos los candidatos o el candidato que gane las primarias, desde las tarjetas que los partidos puedan volver a tener, hasta tener condiciones mucho más limpias para el elector y un tema claro de observación internacional. Nosotros consideramos que esos son espacios que nosotros podemos ir alcanzando con la presión internacional y además pues en la negociación para que haya observación internacional de todo tipo, imparcial en Venezuela de cara a las elecciones presidenciales. Porque las elecciones presidenciales pueden ser y van a ser el hito que nos permita democratizar el país. Esa es nuestra tesis. Nosotros sí vemos que las democracias, y eso está estudiado académicamente y los hemos visto en el mundo, que aún en regímenes como este, nosotros a través de las elecciones se pueden generar quiebres importantes en el sistema. Para eso hay que ganar, para eso necesitamos la primaria, después hay que defender el voto, pero hay que terminar de cobrar la elección. Y para eso hace falta un conjunto de estrategias, un conjunto de conversaciones y donde la comunidad internacional tiene un rol fundamental y ese es el rol que está ejerciendo en este momento Juan Guaidó, así como muchos otros líderes también que están en el exilio y que tienen una ascendencia importante en actores de la comunidad internacional, como Leopoldo López, como John Cochea, como distintos líderes que están, Carlos Vecchio, que están haciendo cosas importantes por Venezuela. Entonces, y bueno, no por hablar solo de gente de Voluntad Popular, por ejemplo, hasta Mariponte está haciendo un trabajo importantísimo con la Unión Europea, pero sí, nosotros estamos convencidos de que la comunidad internacional es importante, así como los venezolanos que están en el extranjero en su participación en la primaria y lo que potencialmente puedan hacer de cara a la elección presidencial, que bueno, ya tenemos un poco más de certeza en la primaria que bueno, los que estén previamente registrados, por lo menos, que no es suficiente, pero por lo menos esas personas que están en el registro electoral podrán actualizar su información para decir en qué ciudad van a estar votando, podrán hacer eso de forma digital y votar el día de la elección, el 22 de octubre, de forma presencial. Eso nos parece por lo menos algo de certezas. Nosotros queremos mucho más en términos de garantizar los derechos políticos de la diáspora. Sin embargo, bueno, acompañamos a la Comisión Nacional de Primarias que está dando por lo menos estas garantías para la diáspora. Para varios temas sobre la participación en el exterior, ciertamente no hay claridad.
Y por otra parte, ¿cuál es la posición de ustedes en relación a la participación del Consejo Nacional Electoral y las exigencias imposibles que ha puesto sobre la mesa para, estar presente en este proceso primaria de la oposición? Te escuchamos. Mira, tú ya diste nuestra respuesta en el planteamiento de la pregunta. Hay unas exigencias imposibles. Nosotros hemos estado buscando razones para sí hacer la primaria. O sea, más allá de poner dificultades, es siempre pensar cómo sí hacerla, porque consideramos que es indispensable que tengamos primaria, que nuestras opciones están ligadas a que tengamos la primaria. Sin embargo, nosotros al ver efectivamente esta devolución por parte del Consejo Nacional Electoral, de ver estas exigencias y que además se pelotean y dicen, bueno, tienes que hablar con distintas instituciones del Estado, y tienes que hacer esto y lo otro, y después sale el otro además, y no, y tienes que pedir perdón, y tienes que pedir permiso, y a ver, lo que nosotros nos damos cuenta ahí es que, más allá de lo evidente, es eh, que no garantiza la participación, que puede generar miedo, etcétera, es que no hay intención, y es obvio, era previsible, no hay intención de una institución controlada por el régimen en colaborar en que se dé un proceso que va a permitir a la oposición organizarse y enfrentar unida a Nicolás Maduro. Entonces, nuestra posición como Voluntad Popular es que no debe participar el Consejo Nacional Electoral. Nosotros consideramos que es un profundo riesgo que participe el CNE en la primaria, no tanto por un tema del secreto del voto, ese tipo de cosas, sino por todo lo previo, porque vemos que no hay intenciones, obviamente, de colaborar en que se realice la primaria, sino más bien una decisión política y una intención muy clara en hacer que esto no se dé. Nos parece que es un riesgo muy grande para la primaria, que es tan importante poner esto, o por lo menos la parte técnica, porque el control político jamás podría estar siendo cuestionado, que puede estar por parte del CNE, pero poner buena parte de la confianza en la asistencia técnica del CNE, entendiendo que van a hacer todo lo posible porque esto no se dé, nos parece un riesgo que no debemos nosotros tomar. Por eso la posición de Voluntad Popular es que no debemos participar con el CNE. Además, es eso, no le genera la confianza suficiente a las personas y pues simplemente consideramos que es un tema que puede, para este proceso interno, que puede más bien debilitar la primaria y ponerla en serio riesgo de que se dé primaria como tal. Entre otras cosas, porque no estaría garantizado el secreto del voto, o digamos, estaría en duda este tema producto del uso de las captahuellas, ¿correcto? A ver, eso también el tema de la captahuella, mucho más que por el secreto del voto, es porque se sepa que se votó. Hay mucha gente bueno, avanzará y dirá, ¿sabes qué? Que a mí no me importa que el Estado, a mí no me importa que el régimen sepa que yo voté en las elecciones primarias de la oposición, pero a lo mejor hay gente que sí. Y dice, mira, yo en una elección primaria me la juego porque el voto es secreto y nosotros sí confiamos y entendemos que el voto es secreto. Sin embargo, con el tema de la capta huella, es que si tú activas la capta huella con tu cédula, pues después de eso no vas a saber si tú votaste por María Corina, por Freddy Superlano, ¿sabes? Por Delsa o por quien sea, pero vas a saber que votaste. O sea, que votaste en las elecciones primarias de la oposición. Entonces, eso al final sí puede generar un efecto desmovilizador en la gente porque tenemos experiencia previa. No es un invento pensar que el régimen, la gente que pública y claramente participa en los eventos de la democracia, de la oposición, puede tener retaliaciones contra eso, contra esas personas. Hay gente que se la va a jugar, pero sí puede poner a muchas personas a cuestionárselo. Porque es eso, si tú activas con la captahuella, a lo mejor es eso. No sabes si votaste por el Conde o si votaste no sé, Pérez Viva, pero sabes que votaste. Entonces, eso nosotros no lo consideramos conveniente. Ustedes, si participa el Consejo Nacional Electoral, igual van a inscribir candidato, o no es una condición sine qua non para Voluntad Popular. Para nosotros es muy importante ir sin el CNE porque además consideramos que no va a ser viable, que nos ponen en serio riesgo que tengamos
primaria como tal. Nosotros, pero como te decía al principio, nosotros hemos buscado sobre todo razones para sí participar, para sí tener primaria. Nosotros sí queremos tener primaria y casi en cualquier circunstancia. Nosotros en estos momentos defendemos profundamente nuestra postura, porque es eso. Consideramos que con CNE prácticamente es decir que no hay primaria. Pero bueno, en estos momentos la decisión es apostar y acompañar. Ayer tuvimos una reunión con la Comisión Nacional de Primaria y acompañar a la Comisión Nacional de Primaria en sus decisiones y convencer con argumentos, convencer con la verdad, que es lo que estamos tratando de hacer ahora, de que es mucho mejor alternativa irse en el Consejo Nacional Electoral, a pesar de que hay actores que sí están diciendo que consideran que es mejor ir con el CNE. Por eso nosotros estamos planteando nuestros argumentos. Luego, bueno, ver cuál va a ser la decisión de la Comisión Nacional de Primarias. No queremos adelantarnos, pero bueno, en general ratificar nuestra confianza en la comisión, pero dejar muy clara nuestra postura de que consideramos que esto no es positivo. Un escenario de primarias con CNE, viendo lo visto, no es positivo para la primaria ni para el país. Si me permites, Christopher, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a las condiciones en general, las condiciones políticas de nuestro país, de cara a la primaria. Lo hemos hablado contigo, otros dirigentes en este espacio. Sobre todo, tomando en cuenta otra vez condiciones imposibles que ha puesto Nicolás Maduro para retomar cualquier tipo de negociación con la oposición. Al regreso, te doy la palabra para contestar, Giovanni. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Pretty woman, na, 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 na. La gran estilista Teresa está al frente de su salón de belleza Tarina, con su maravilloso equipo de profesionales peluqueras y manicuristas. En el salón de belleza Tarina siempre vas a lograr el look de la mujer bonita. Está en la planta alta del Centro Comercial Galerías Prados del Este. Ven para que te consientan. Pide tu cita por el 0414-222-6577. Salón de belleza Tarina. Atención como tú lo mereces, con todo cariño. Pretty Woman. Mis amigos, quiero invitarlos a que me acompañen en vivo todos los días de 8 a 9 de la mañana a disfrutar de nuestro programa por todos los medios. Periodismo independiente, con nuevas ideas, nuevas opiniones, Nueva Venezuela y sus secciones. Dice mi vecina, está circulando y otro nivel. Corran la voz, no me fallen, por todos los medios por aquí, por RCR 750, la radio que se ve. La radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca del futuro político de nuestro país. Nos acompaña Christopher Correia, quien es dirigente nacional de Voluntad Popular, y yo le dejaba una inquietud sobre el tema de la posible negociación entre la oposición y el equipo de Nicolás Maduro, sobre todo luego de la celebración de esta conferencia en Bogotá. ¿Qué expectativa tienen ustedes en lo personal, tomando en cuenta, insisto, otra vez, condiciones imposibles que ha puesto sobre la mesa Maduro, incluyendo la posibilidad de detener el proceso que adelanta la Corte Penal Internacional por posibles delitos de lesa humanidad en nuestro país? Te escuchamos. Mira, tú decías la palabra expectativa. Expectativa
Nada, muy poco, porque nosotros entendemos que no hay buenas intenciones por parte de la dictadura. Entonces, pues nosotros estamos empujando todos los canales porque no consideramos que todos son importantes, porque sí, efectivamente, para un proceso de transición vamos a tener que tener muchas conversaciones, pero nosotros tenemos expectativas bajas con respecto a este proceso, porque además los procesos de negociación han fallado, pero creemos que es nuestra responsabilidad con la historia y con la democracia no abandonar ninguno de estos espacios. Además, bueno, las exigencias son absurdas, no son cosas que ni siquiera dependan de nosotros. O sea, por ejemplo, el caso de la Corte, por Dios, uno, no está en nuestro poder, y si estuviera en nuestro poder, jamás haríamos nada por parar esa investigación, porque, a ver, y yo me imagino que tú lo has visto, María, o sea, o sea, miles de denuncias claras de violaciones de derechos humanos, de tortura. eh, a ver, eso es la justicia internacional actuando en sus tiempos, en sus procesos, con sus mecanismos. Como uno tiene eso, como uno le dice a una persona que ha sido víctima de tortura, que no, mira, vamos a acechar tu caso porque esto, no sé, nos conviene políticamente jamás. Voluntad Popular no se prestaría para eso, pero en cualquier caso ni siquiera lo podemos discutir porque no nos compete. Entonces, porque eso no es responsabilidad de los partidos políticos ni de las partes negociantes, eso es la justicia internacional actuando. Entonces, bueno, cuando te tratan de poner en un dilema así, es demostrar nuevamente que lo que sabemos, ¿no? Que no hay ninguna voluntad de avanzar en un espacio de negociación. Nuestras expectativas con respecto a eso son bajas. Sin embargo, eso consideramos que es nuestra responsabilidad mantener algún canal abierto para buscar alguna vía de solución y además es parte de las peticiones de la comunidad internacional, ¿no? Que a veces no entienden la naturaleza real y efectiva de este régimen, pero nosotros mantenemos ese espacio que además no, bueno, la comunidad internacional lo considera válido y necesario. A lo mejor la comunidad internacional sí logre obtener algunas concesiones por parte del régimen, porque cualquier milímetro que ganemos en función de, no democracia, porque eso no lo vamos a tener hasta que tengamos un cambio político, un cambio del sistema, pero sí cualquier milímetro que ganemos en función de tener algo más de garantías electorales, algo más de observación, algo más en función de garantizar los derechos de la gente que viene al extranjero, por ejemplo, de votar o de los candidatos de participar, cualquier cosa que se pueda ganar, pues que posiblemente venga por presión, porque no tenga más remedio, por presión de la comunidad internacional, por presión interna, cualquier milímetro que podamos ganar, pues lo tenemos que tratar de aprovechar. Finalmente, Christopher, primero saber, confirmar si participaron en la reunión de la plataforma unitaria con el gobierno de Colombia en la víspera de la cumbre, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, si se han planteado, creo que sí, lo hemos hablado en otras oportunidades, el escenario Nicaragua para Venezuela, qué hacer a partir de allí, cómo, digamos, estructurar la lucha política para alcanzar el objetivo que es una transición a la democracia. Mira, sí participamos en las reuniones en Colombia y con respecto a lo segundo, precisamente por eso nosotros estamos apostando por Freddy Superdano como candidato. Nosotros aquí no estamos tratando de elegir el candidato más popular de cara a la primaria o más bien de cara a la elección presidencial. Nosotros con responsabilidad, y esta es parte de verdad de la discusión política que tuvimos y el análisis de fondo que le damos a esto, nosotros estamos pensando que la primaria es para escoger un liderazgo que pueda conducir con determinación, con convicción, con estrategia, con coraje, la transición política en Venezuela, que efectivamente podamos aprovechar el 2024 de la elección presidencial para que sea el cambio político, el quiebre completo. Y para eso nosotros consideramos que Freddy Superlano es la opción más idónea. Nosotros, precisamente porque sabemos que no vamos en el escenario electoral normal, precisamente porque vamos en un escenario que puede ser un escenario como el de Nicaragua, que ya empezó, o sea, Guaidó estaba corriendo en las primarias y bueno, y lo sacaron del juego con la persecución. Y que eso puede pasar igualmente de cara a la elección presidencial, que digan, bueno, tú no puedes, etcétera. Sin embargo, eso pasó en Barinas. Precisamente algo así pasó en Barinas en sus variantes. ¿Qué fue lo que pasó en Barinas para recordarle a tu audiencia, Mariale? Pues se escogió a Freddy Superdano como candidato unitario a la gobernación de Barinas y ganó. Y lo reconoció el CNE con los números y demás.
Y después el régimen dijo, no, posteriormente, o sea, hay fórmula en Nicaragua, no, él está inhabilitado, no puede competir, etcétera. Entonces, pues Freddy Superdano, bueno, dijo, no, es esta persona el candidato, no, no puede, es esta persona el candidato, no, no puede, es esta persona el candidato, liderando todo el proceso. Al final dijo, mira, ¿sabes qué? Pensando con estrategia, vamos a poner el primero en lista a la de diputado regional como candidato a la gobernación, porque no nos podían aplicar la misma excusa de el inhabilitado, y esa persona era Sergio Garrido, de Acción Democrática, de otro partido, lo cual demuestra una vocación unitaria, y se montó esa campaña y la gente además respondió con mayor determinación y se ganó con mayor diferencia y se logró que Sergio Garrido fuera entonces el gobernador. ¿Y qué es lo que nos demuestra eso? Que el liderazgo de Freddy Superdano es capaz de derrotarlos, es capaz de entender un contexto adverso y un contexto de este estilo. Entonces, es eso lo que nos demuestra y es eso el liderazgo que nosotros queremos con Freddy Superdano, una persona que pueda llevar la victoria hasta el final, indiferentemente de si es él, si es alguien más, una persona que puede tener desprendimiento, pero sobre todo es la persona que debe tener la conducción política de la oposición. Es la persona que tiene que tener la conducción política del país. Por eso es que nosotros postulamos a Freddy Superdano, porque consideramos que es el líder que necesita la oposición, porque lo logró en Barinas, en una tierra profundamente complicada, en un ambiente profundamente hostil, y lo logró en un escenario como el que estás comentando, un escenario tipo Nicaragua, un escenario impredecible, un escenario de inhabilitaciones, de repetir las elecciones, etcétera, porque cualquier cosa de ese estilo nosotros podemos esperar. Aquí los que estemos esperando que vamos a tener unas elecciones totalmente libres, normales, una gran fiesta electoral y que de esa forma, y así vamos a llegar a sacar a la dictadura, pues esa persona yo no sé en qué país vive y cuál es su diagnóstico. Nosotros vamos a una gran lucha política que tiene un componente electoral. Pero el liderazgo de Freddy Superdano precisamente nosotros consideramos que puede llevar esto hasta las últimas consecuencias, haciendo lo que tenga que hacer, hablando, negociando, postulando a otro, etcétera, pero que logra efectivamente derrotar al régimen como los derrotó en Barinas. Por eso nosotros, eso, y precisamente porque es un escenario complicado y partiendo de la experiencia de Barinas, consideramos que quien debe conducir el cambio en Venezuela tiene que ser la persona que condujo el cambio en Barinas. Y como nosotros estamos diciendo, si Barinas pudo, Venezuela puede, y sobre todo si es bajo ese mismo liderazgo. Christopher Correa, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, dirigente nacional de Voluntad Popular. Nosotros nos despedimos, lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Caterina Manzano, en la producción Génesis Rodríguez, en los controles Julio Pinto, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.